Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles. Muy buenas noches. Bienvenidos como siempre, como a cada edición de los especiales de Mega TV. Un gusto nuevamente tener el placer de que nos acompañen como cada noche a estas horas hasta las 22. Vamos a estar hablando hoy de cuestiones que atañen a la naturaleza, la fauna, a lo que está relacionado con lo forestal. Va a estar con nosotros o está con nosotros aquí en estudio. Enseguida ya la vamos a saludar a la ingeniera Cristina Oralevsky. Ella es la titular de Infona, Instituto Forestal Nacional. Vamos a conocer un poco y vamos a tratar de hacer una entrevista, no la clásica entrevista que cuando queremos saber quién es el responsable de que se haya incendiado tal o cual sector, conocer un poco en qué consiste la institución, cuál es el mecanismo de trabajo, a qué apuntan, cuál es la misión y también quizá un poco por ahí ir ahondando en algunos proyectos que también tienen planificados para este 2026. La ingeniera Cristina Oralevsky. ¿Cómo está, ingeniera? Muy buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, Blas. La verdad que muy contenta y bueno, un gusto compartir con usted este episodio. Muy amable. Me contaba que vive cerca acá de la mega cadena. Sí, acá cerquita, así que normalmente me queda súper bien venir acá, así que... Sí, y hasta ahora el tráfico ya es un poco más tranquilo también. Ingeniera, ¿hace cuánto que está en Infona? Bueno, este año voy a cumplir 8 años. Estoy desde agosto del 2018. Estuve todo un periodo entero con el presidente Mario Abdo y bueno, ahora el presidente Santiago Peña me dio esa confianza de continuar en el cargo en el año 2023, así que casi estamos hablando de 8 años continuados en la cabeza del Infona. Es una de las pocas funcionarias públicas que ha conseguido permanecer tanto tiempo eh, en el mismo cargo. Y yo recuerdo que, si mal no recuerdo, creo que fue la señora Kramer cuando estuvo como titular de Senatur. Creo que pasó varios gobiernos, por no recuerdo cuántos años, pero son muy pocos los casos en la que una autoridad que inició con un gobierno X, termina ese gobierno, viene otro y continúa en el cargo. Eso habla de una gestión bastante importante. 8 años también ya conoce seguramente a cabalidad y en detalle lo que es Infona. Sí, así es. La verdad que para mí es un honor tremendo, como bien vos lo decías, no es algo que se suele dar mucho, pero esta oportunidad también a mí me permitió construir una política pública en el sector forestal a largo plazo, algo tan necesario, más aún viendo hoy el impacto que está teniendo en el sector, el sector forestal, no solamente en la economía, sino que en la sociedad. Es un sector que puede generar un impacto tremendo en el crecimiento de nuestra sociedad en general. Lo estamos viendo hoy en departamentos como Cazapá y Concepción. Entonces realmente me siento muy honrada de poder estar teniendo esta oportunidad de darle una continuidad y por sobre todo construir una política de Estado tan importante para el sector, ¿verdad? ¿Cuál es la función de Infona? Bueno, el Infona es una institución que se encarga de la gestión forestal sostenible. A mí siempre me gusta dividir, digamos, en tres funciones principales. Por un lado, tenemos el monitoreo y el manejo sostenible del bosque nativo. Cuando estamos hablando de bosque nativo, estamos hablando de la conservación, del monitoreo a través de imágenes satelitales, el monitoreo de la deforestación, las sanciones en casos de deforestación y también todo lo que tenga que ver con los planes de uso de la tierra en el Chaco, es decir, el aprovechamiento del bosque que se da en el Chaco. Por otro lado, otro pilar muy importante es la promoción de las plantaciones y la industria forestal, que hoy está en un auge muy importante. Tenemos más de 340.000 hectáreas de plantaciones forestales con un potencial de casi más de 8 millones de hectáreas. Tenemos una gran inversión que se está dando en la zona norte de la región oriental de nuestro país, como lo es Paracel, grandes inversiones en Casapaca, Guazú, en cuanto a lo que es la industria forestal y la promoción de esas plantaciones forestales con una mirada productiva, para empezar a generar madera, productos forestales, pero que provengan ya no del bosque nativo, sino que de las plantaciones forestales. Y una tercera función que nos fue adjudicada en el año 2021 con la ley de quemas prescriptas. El Infona lleva adelante todo lo que tiene que ver con la política de manejo integral de fuego. Trabajamos muy de cerca con la Secretaría de Emergencia Nacional y el Ministerio de Defensa y también con los municipios
para lo que tenga que ver con la aprobación de las quemas prescriptas y, como te mencionaba, la política de manejo integral. ¿Qué son las quemas prescriptas? ¿Qué son? Las quemas prescriptas son aquellas quemas que están autorizadas por la ley en Paraguay. La ley del año 2021 permite realizar quemas para ciertos casos, como por ejemplo limpiezas, quemas que se hacen, el fuego contra fuego que se hace muchas veces en los combates, las limpiezas para que justamente eliminar el material combustible que el día de mañana puede llegar a provocar un gran incendio forestal, quemas con fines de sanitación, muchas veces se utiliza el fuego para evitar la propagación de ciertas plagas. Cuando yo hablo de manejo integral de fuego, me gusta mucho siempre hablar de que el fuego es un elemento que ayuda a la humanidad a evolucionar. Ahora depende de nosotros qué tipo de manejo le demos, por eso me gusta mucho el nombre de la ley, que es la de manejo integral de fuego. Que no sea tipo choboreca, ¿no? Exactamente, pues si le damos un buen uso, es una buena herramienta, un buen elemento, pero muchas veces estamos acostumbrados a darle un mal uso, no teniendo en cuenta buenas prácticas de manejo a la hora de realizar una quema, y eso evidentemente hace que una quema pueda convertirse en un gran incendio. ¿Eso es el que es conocido como el famoso rosado? ¿O es otra cosa eso? No, en realidad los rosados ya son una práctica que casi está radicada a nivel nacional. Los rosados anteriormente se realizaban para renovar de alguna manera el suelo. Eso hoy está demostrado científicamente, que el paso del fuego por el suelo muchas veces hace que el suelo pierda muchos micronutrientes. Si bien existen ecosistemas en donde el fuego es un elemento muy importante, de hecho en Paraguay tenemos ciertas especies que solamente florecen con el paso del fuego, porque esa es una manera en que muchas veces, o germinan, porque esa es una manera en que muchas veces las semillas tienen la forma de romper su latencia y comienzan a germinar. La práctica del rosado para habilitar tierras para la agricultura principalmente, en Paraguay está casi erradicado. Sí se utiliza todavía mucho para la limpieza de pasturas, para la ganadería principalmente, que como te mencionaba al comienzo. Pero todo tiene que ser controlado y autorizado también. Exacto, si se realiza de una manera teniendo en cuenta los requerimientos técnicos, las condiciones climáticas, no hay problema. Pero el problema de los grandes incendios o los incendios que no pueden ser controlados que tuvimos en los últimos años es que se hicieron quemas en momentos que no deberían haberse hecho. Y de estos tres pilares que acaba de citar, ingeniera, ¿cuál es la más importante / complicado? Los tres. Los tres tienen sus complejidades y las tres funciones, por decirlo, los tres pilares tienen también sus beneficios, ¿verdad? Por un lado, todo lo que tenga que ver con el manejo sostenible, el monitoreo de los bosques nativos es clave. Es uno de los recursos naturales más importantes que tenemos a nivel nacional. Los bosques son el hábitat de muchas especies de fauna, de flora, entonces tienen una importancia tremenda porque ofrecen también servicios ecosistémicos muy importantes, ¿verdad? Cuando hablamos de bosque nativo hablamos también de monitoreo. Empezamos a implementar sistemas de alertas tempranas de deforestación con las que estamos trabajando hoy en día. Eso nos da mucha mayor transparencia en la gestión, nos permite también ser mucho más eficientes de lo que veníamos siendo. Aumentamos en más de un 300% la atención a los casos de deforestación en nuestro país, y nos permite también la generación de información que es clave para la construcción de políticas públicas que vayan enfocadas a la conservación y al manejo sostenible de los bosques nativos. ¿Qué diferencia hay entre los bosques nativos y los que no son nativos? Yo le hago las preguntas así, dentro quizá del desconocimiento y seguramente con alguna falencia técnica, pero escucho que cita mucho bosques nativos. ¿Hay bosques que no sean nativos? Bueno, cuando nosotros hablamos de bosque nativo, estamos hablando de áreas naturales, es decir... Vírgenes. Exacto, o pueden haber sido también áreas que fueron degradadas o que fueron intervenidas, pero son áreas naturales, quiere decir que son áreas nativas de un país, de una región. Estamos hablando de especies nativas o naturales, que son especies que normalmente en algún momento se difuminaron por la región, pero son áreas naturales. Cuando nosotros hablamos, por eso también queremos diferenciar lo que es bosque o bosque nativo
de lo que son plantaciones forestales. En otros países de la región utilizan la palabra bosques implantados para hablar de plantaciones forestales. Aquí nosotros hablamos del bosque como un bosque nativo y plantaciones forestales cuando hablamos de áreas que fueron realizadas, actividades que fueron realizadas por el hombre. O sea, una persona fue y plantó ese árbol. El árbol puede ser nativo, el árbol puede ser exótico, como se utiliza muchísimo acá en Paraguay el eucalipto o el pino. Sin embargo, el bosque nativo es algo natural. En su esencia, en su origen, ahí no había un bosque hasta que intervino la mano del hombre. Ese es el caso de las plantaciones forestales. ¿Y las plantaciones forestales se dan más en la región oriental o occidental? Hoy en día se están dando más en la región oriental por las condiciones de suelo, principalmente. La especie más utilizada hoy es una especie exótica que proviene de Australia, que es el eucalipto, tiene diferentes variedades, hoy en día hay diferentes variedades de clones, y es una especie que se adaptó maravillosamente bien a nuestro suelo, a nuestro clima. Paraguay tiene una de las tasas de crecimiento más altas de la región para esta especie, pero es una especie netamente dedicada a la producción. O sea, se planta eucalipto, pero para hacer un aprovechamiento de esa plantación, ya sea para leña, biomasa, celulosa o madera. ¿Y cómo controlan ustedes estas plantaciones? Bueno, nosotros controlamos a través del monitoreo satelital. Existe un registro de plantaciones. Las personas que hacen plantaciones tienen que hacer el registro de su plantación en el Infona. Esto se hace todo de manera online. Y nosotros monitoreamos a través de ese registro, pero también a través del monitoreo satelital que realizamos, tanto del bosque nativo como de plantaciones forestales. Entonces existe también un cruzamiento ahí de la información entre la información que a nosotros el productor nos provee y lo que nosotros auditamos que vemos en las imágenes satelitales. Ustedes, tengo entendido, tienen en la página web de Infona un portal en donde se habla al respecto, ¿no? Sí, es el portal de bosques y usos de la tierra. Que es un portal que realmente le invitamos a todos que puedan visitar y conocer, porque en este portal está cuántas hectáreas de bosque tenemos, dónde se encuentra ese bosque, qué tipo de bosque es, qué tipos de especies se van a encontrar en ese bosque, cuántas hectáreas tenemos a nivel nacional, tanto de bosque nativo, palmares y plantaciones forestales. Esta plataforma es gratuita, es libre y está en la página web del Infona, que es www.infona.gov.pi. Ahora, el Infona, que vamos a hablar un poco de presupuesto, vamos a hablar un poco de plata. A quien yo le pregunto, siempre la respuesta es la misma. Nunca, y de hecho es así, ¿verdad? Nunca es suficiente lo que se presupuesta porque siempre hay tantas cosas por hacer que no alcanza con lo que se le presupuesta. ¿En el caso de ustedes es así también? Sí, mira, cuando hablamos de presupuesto, la respuesta clásica siempre es nunca es suficiente, porque esa es un poco la realidad, más aunque nosotros somos un país que está en vías de desarrollo. Entonces, evidentemente, nuestro presupuesto de por sí, y algo que pasa no solamente en Paraguay, sino que en otros países de la región, cuando sos un país en vías de desarrollo, la mayor parte de tu presupuesto va para educación, salud y seguridad. Bueno, sin embargo, nosotros desde el año 2018 en el Infona, lo que venimos realizando es ser más eficientes y más productivos. Tenemos este presupuesto, entendemos las problemáticas nacionales que tenemos, entonces tenemos que ser creativos con el presupuesto que tenemos y tratar de que con esa creatividad nos lleve a una mayor eficiencia. Hoy en día la tecnología nos ayuda muchísimo a ser más eficiente, a mejorar los procesos, a tener procesos menos burocráticos, un trabajo que antes hacían 5 personas, hoy hace una persona. Entonces lo que nos permite a nosotros y lo que nos permitió y nos está permitiendo hoy en día en el Infona es el uso de la tecnología. Nos permite a nosotros ser mucho más eficientes y tecnificar mucho más la institución. Nos está permitiendo ser más transparente en materia de deforestación y monitoreo. Nos está permitiendo llegar mejor a terreno, con mejor información, con información confiable, con información medible. Entonces lo que estamos buscando justamente con lo que tenemos, con el presupuesto que tenemos hoy, ser mucho más eficientes utilizando tecnología y haciendo inversiones claves en ciertos puntos que hacen que el Infona pueda seguir trabajando. Nuestro presupuesto tiene 2 ingresos principales, uno que es Fuente 10, que proviene directamente del Tesoro, que es aproximadamente el 50% de nuestro presupuesto,
y otro que es Fuente 30, que son nuestros ingresos propios, que es el cobro de tasas de aprovechamiento, registros, etcétera, servicios que el Infona ofrece. Aproximadamente un poco más, un poco menos, porque depende de los ingresos, son 5 millones de dólares anual en nuestro presupuesto. ¿Y se mantiene el nivel de ingresos en Fuente 30? Se mantiene estable, los últimos años estuvo teniendo un crecimiento, si bien mínimo, pero bastante interesante, porque eso hace también mucho a la formalidad del sector forestal. Quiere decir que hay muchas personas que se están formalizando, registrando sus bosques, registrando sus plantaciones forestales, sus planes de uso de la tierra y sus planes de manejo forestal también. Qué interesante. Vamos a seguir conversando porque tenemos que hacer una primera pausa, ingeniera. Genial. Nos acompaña la ingeniera Cristina Morales, que ella es titular de Infona, el Instituto Forestal Nacional. Una breve pausa, en instantes seguimos con más los especiales de Mega TV. Bien, seguimos aquí en los especiales de Mega TV, como cada noche hasta las 22. En esta oportunidad con una invitada más que especial, es la titular de Infona, la ingeniera Cristina Morales, que está hace ya 8 años en la institución. Si uno permanece tanto tiempo en un lugar, y más aún cuando se trata en la función pública, es porque las cosas las está haciendo bastante bien, y a nosotros por lo menos nos consta, porque siempre que recurrimos a ella para que nos dé algún tipo de información, por más que la información sea un poco densa y no sea tan beneficiosa para la institución, nunca rehuyó de las consultas de los medios de prensa, pero en esta oportunidad estamos charlando con ella para conocer un poco más las entrañas de la institución. Ahora, ingeniera, ¿cuántos funcionarios tiene la institución? ¿Están con una cantidad suficiente? ¿Les falta más? ¿O cómo vienen en ese sentido? Bueno, nosotros somos aproximadamente 350 funcionarios, creo que somos 357. Eso ya a nivel país. A nivel país, eso te iba a mencionar, somos 357 funcionarios aproximadamente, un poco más, un poco menos. Y tenemos nuestra oficina central que se encuentra en San Lorenzo, y luego tenemos 20 oficinas regionales que se encuentran en las diferentes cabeceras departamentales. Tenemos algunos departamentos que por la extensión del departamento contamos con 2 oficinas regionales, le dividimos zona norte o zona sur muchas veces, como son el caso de San Pedro o el caso de Caguazú, en donde tenemos 2 oficinas regionales en ese departamento. Bueno, aproximadamente el 60% de esos funcionarios se encuentran en estas oficinas regionales, trabajando en todo lo que tenga que ver con fiscalización y asistencia técnica que brinda el Infona. ¿Y usted, ingeniera, es más de oficina o es más de accionar en el campo de batalla? Bueno, mira, yo soy del campo, soy una persona que nací en el campo, nací en Itapúa, me gusta mucho el campo por el cargo. Muchas veces hay que estar un poco de tiempo también en la oficina porque bueno, en el Infona se aprueban planes de uso de la tierra, planes de manejo forestal que requieren mi revisión, mi firma muchas veces. Entonces ahora estoy dividiendo un poco el tiempo en estar un poco también en la oficina, pero tampoco no descuidar mucho el trabajo que se hace en el campo, ¿verdad? Ahí realmente nuestras oficinas regionales son realmente nuestros brazos ejecutores, operativos muy importantes, porque ellos nos ayudan a llegar. Te cuento, estamos muchas veces trabajando con comunidades que se encuentran realmente bastante lejos, y nosotros hasta esos lugares estamos teniendo hoy llegadas. Tenemos un proyecto muy lindo en Maracaná, por ejemplo, sí, con mujeres que están produciendo leche en sistemas silvopastoriles. Son 5 pequeñas productoras con las cuales desde nuestra oficina regional de Curuguatí las estamos asistiendo, brindando plantines. Entonces estamos trabajando. Realmente nuestras oficinas regionales no permiten tener muchas veces esa operatividad y llegar y tener esa cobertura a nivel nacional. Ahí queremos compartir con usted, ingeniera, y también por supuesto con los televidentes, el portal de bosques y usos de la tierra. Accede a toda información forestal. Esta innovadora plataforma otorga a los usuarios datos precisos y actualizados sobre cobertura forestal, cambio y uso y otros usos de la tierra en Paraguay, permitiendo tomar decisiones informadas y sostenibles con relación
en relación con la gestión forestal y el uso de la tierra. Y ahí vemos algunos porcentajes, 44,4% del territorio nacional. ¿Eso qué sería, ingeniera? Que es el 44,4% del territorio nacional está con cobertura forestal, y ahí abajo lo tenemos desglosado, 36,6% más o menos de bosques nativos, que son 14.600.000 hectáreas, plantaciones forestales, que estamos llegando a las 340.000 hectáreas de plantaciones forestales, principalmente eucalipto, y palmares, que son un ecosistema, no es un ecosistema boscoso de por sí, es un ecosistema en donde el individuo principal son las palmas, y que se da principalmente en la zona de Bajo Chaco y la zona un poco norte de la región occidental de nuestro país. A ver si podemos bajar un poquitito más la pantalla, prácticamente al inicio, en donde, no, al revés, hay 44,4% del territorio nacional, cobertura forestal nacional. Eso significa que el 44,4% de la superficie paraguaya está cubierta por bosques. Está cubierta por bosque nativo, plantaciones forestales y palmares. ¿Y qué tal ese porcentaje? ¿Estamos bien o estamos...? Y mira, es muy difícil comparar con otros países, porque tenemos que tener en cuenta siempre el contexto, ¿verdad? Algo que nosotros fuimos trabajando muchísimo, y te agradezco que lo hayas mencionado ahora, que muchas veces me tocó dar información que tal vez no es una información muy agradable, decir cuántas hectáreas se deforestan en Paraguay por año, ¿verdad? Pero es muy importante que nosotros manejemos esos datos y manejemos esa información, y que por sobre todo no tengamos solamente números, sino que le pongamos un contexto de por medio. A lo que te mencionaba al comienzo, Paraguay es un país que está en vías de desarrollo. Todos los países que se desarrollaron a costa de sus recursos naturales. Muchos de estos desarrollos se hicieron hace 100, 150 años atrás, que hoy son los países industrializados, en donde no sabíamos el impacto que se generaba en la naturaleza, en el planeta en general, las acciones del hombre. Hoy a Paraguay le toca desarrollarse en un momento en donde vos te subís al avión y en el pasaje del avión dice cuántas toneladas de dióxido de carbono se está emitiendo por persona al volar en ese avión, ¿verdad? Hoy hay tanta información sobre el impacto que el ser humano genera en su proceso de desarrollo, y a nosotros nos toca desarrollarnos en ese momento, ¿verdad? Entonces, por eso para nosotros primero es clave generar información y darle contexto. El de decir, en Paraguay tenemos estas reglas, por ejemplo en el caso del Chaco, donde tenemos permitido el cambio de uso y donde tenemos la mayor tasa de cambio de uso a nivel nacional, más del 85% del cambio de uso que se realiza en el Chaco es legal. ¿Qué es el cambio de uso, ingeniero? El cambio de uso, nosotros le denominamos, ¿verdad?, un término más técnico, para denominarle a la conversión de bosque a agricultura, a ganadería, a zona urbana. A ver si entiendo. Eliminar un área boscosa para que esa área eliminada se convierta en agricultura o ganadería. O ganadería, o puede ser, por Pero ejemplo, eso tiene que ser controlado, me imagino. Una zona urbana también. ¿También? Claro, esto está permitido en el Chaco. En el Chaco. En el Chaco. En la región oriental no, desde que tenemos la ley de deforestación cero para agricultura, ganadería y asentamientos humanos. Pero esa ley es para las dos regiones, no solamente la oriental. La ley de deforestación cero es solo para la región oriental. Solo para la región oriental. Solo para la región oriental desde el año 2004. En el Chaco, sin embargo, nosotros tenemos todavía permitido. Sí. Que esta ley sea solo para la región oriental tampoco significa que por eso en la occidental uno va a poder hacer lo que quiere, ¿verdad? No, por supuesto que no. Para poder realizar un cambio de uso en el Chaco, justamente uno de los trabajos que nosotros hacemos son los análisis de los planes de uso de la tierra, en donde el propietario justamente propone el aprovechamiento de su finca, pero tiene ciertos requerimientos. Se debe mantener el 25% de la superficie boscosa del predio. Se tiene que tener bosques protectores de cauces hídricos o paleocauces en el caso del Chaco, y cada 100 hectáreas que uno aprovecha de bosque, o cada 100 parcelas de 100 hectáreas productivas tienen que tener franjas de 100 metros de bosque, ¿verdad?
Esto se denomina un plan de uso de la tierra, esto se presenta en el Infona, evidentemente con previa declaración de impacto ambiental, y nosotros eso analizamos y lo aprobamos, ¿verdad? En el caso del Chaco, más del 85% del cambio que se da en el bosque se hace justamente de manera legal, con documentos como la declaración de impacto ambiental y los planes de uso de la tierra aprobados. En comparación a lo que es la región oriental, que en su mayoría los casos de deforestación o los casos de cambio de uso ilegal de la tierra se hacen principalmente para cultivos ilícitos, agricultura de pequeña, mediana y gran escala, y también uno de los grandes desafíos que estamos teniendo hace varios años ya es la expansión de las áreas urbanas, sin planes de ordenamiento territorial. ¿Qué pasa si yo quiero, no sé, a montar una ganadería en una zona del Chaco y me voy y empiezo a talar a diestra y siniestra y ahí me establezco y tengo mi ganadería, pero todo en negro? ¿Ustedes cómo me detectan? Satelitalmente me decías. Sí, tenemos varias formas de detectar. Hoy en día la más utilizada, la más eficiente y por sobre todo la más transparente es a través de imágenes satelitales. Nosotros trabajamos con alertas de deforestación que son semiautomáticas. ¿Cómo eso es, ingeniera? Disculpame que te pregunte. No, no te preocupes. Estas alertas que nosotros trabajamos son muy parecidas, son las alertas de la Global Forest Watch, que es una plataforma a nivel mundial que se utiliza para monitorear los bosques. Estas alertas son percibidas por sensores que tienen los satélites, en donde dice, acá hubo un cambio. No sabemos si fue de bosque a no bosque, de soja a ganadería, de ganadería a soja, pero acá en este territorio, en esta área, en este polígono, nosotros percibimos que hay un cambio. Es muy parecido también a los sensores de los focos de calor, que detectan una anomalía en esa área o en ese polígono. Qué interesante, ingeniero, vos sabés que me está sorprendiendo. Son sensores que detectan el cambio. A ver, te hago las preguntas así bien digeribles. ¿Cuántos árboles tengo que echar para que el sensor empiece a detectar el cambio? Y mira, nosotros hoy en día estamos trabajando con alertas desde 0.5 hectáreas, incluso te diría menos. Depende muchísimo, muchas veces la zona boscosa, si es una zona muy tupida, apenas empieza a haber un clareo dentro del bosque, ya se detecta. Muchas veces en el cerrado, que es el bosque que tenemos en la zona de Amambay, Concepción y San Pedro, tarda un poco más en detectarse. ¿No es inmediato la detección? No, no es inmediata, tarda aproximadamente entre 8 a 15 días, pero es mucho más inmediato de lo que teníamos antes. ¿Qué pasa? Porque echa la leche, la trampa. Pero ojo, esta es una tecnología que se utiliza a nivel mundial. Nosotras la adaptamos a nuestro sistema y priorizamos las alertas. Como te decía, muchas veces las alertas no están diciendo que hay una deforestación, sino que hay una modificación en el uso de la tierra. Claro, hay algo. Hay algo. Entonces, vayan y revisen a ver qué hay. Exacto. Nosotros lo que hicimos fue priorizar las alertas que recibimos en base a nuestro mapa de cobertura boscosa. Entonces recibimos las alertas que se dan solamente dentro de la cobertura boscosa nacional. ¿A partir de qué cantidad de media hectárea dijiste? A partir de media hectárea nosotros estamos recibiendo alertas aproximadamente, ahora, incluso menos. ¿Qué pasa si, porque la tecnología es de uso masivo, y ¿qué pasa si empiezo a talar árboles y más o menos calculo que no sea media hectárea, un poquito antes, como para que no se detecte? Después me mudo y hago lo mismo y así voy mudándome en distintos puntos, talando árboles y sin dejar rastros. Bueno, mira, ese mucho es el caso de los cultivos ilícitos que se dan en nuestro país, que justamente se dan en polígonos pequeños, aunque hemos encontrado ya polígonos de hasta 40 hectáreas incluso, que son media hectárea, una hectárea y media. Pero como te mencionaba, incluso nosotros detectamos áreas menores a 0.5 hectáreas. De igual manera, si esto no se detecta a través de alertas tempranas, nosotros tenemos un segundo filtro, que son los controles y las fiscalizaciones que se hacen tanto en rutas como en industrias. Nosotros tenemos la potestad de, cuando vemos un camión de madera,
parar el camión y solicitarle las guías de traslado. Las guías de traslado son unos documentos que nosotros otorgamos a aquellos productos forestales que avalen su origen. Por ejemplo, un plan de manejo forestal en la región oriental, un plan de uso de la tierra, un registro de plantaciones, que nos dice, al presentar el plan de uso en el Infona, tenés un saldo de guías que es como una cuenta corriente. De decir, esta persona puede aprovechar tantos metros cúbicos de madera, tantos postes de madera, tantas toneladas de leña, que avala que ese producto proviene de algo legal. ¿Y estos controles lo hacen con acompañamiento policial, fiscal o...? No, normalmente lo hacemos nosotros, pero la policía tiene también potestad de hacer estos controles. De hecho, la policía tiene la DEBOA, que es la Policía de Bosques, que se encarga justamente también de acompañar muchas veces estos controles, y la Fiscalía también. ¿Y la gente reacciona positivamente cuando hay un control y le hacen solicitudes de documentación? Sí, la verdad que hasta ahora no tuvimos casos, o al menos en estos últimos años no tuvimos casos en donde no hayan parado. De hecho, las personas que trabajan de manera legal paran en los puestos de control porque necesitan el sello de puesto de control hasta llegar, por ejemplo, a la industria o al puerto para la exportación, porque se le exige que tenga esa trazabilidad. Ah, pero esos controles se hacen en puestos específicos. Se hacen en puestos específicos. No son en cortes de rutas o de repente te aparece en alguna esquina. No. Nosotros tenemos determinado, de hecho está en la página web del Infona, la dirección y el lugar donde se encuentran los puestos de control, que justamente están ubicados un poco también de manera estratégica en las principales rutas de traslado de productos forestales. En cada puesto de control te dan un sello, algo que en el siguiente control es un requerimiento obligatorio. Exacto. Y si no, saber por qué no pasó por ese puesto de control. Claro, porque pueden desviar el camino los muchachos. Exacto, porque en la guía de traslado tiene información como, por ejemplo, el origen. ¿Cuál es el bosque, el área, el distrito, la ubicación geográfica de dónde proviene esa madera? Entonces, por ejemplo, si proviene de un área por la cual tuvo que haber pasado dos puestos de control y no tiene esos sellos, ¿por qué? Probablemente esa guía se está utilizando para mover madera que no proviene del lugar de donde debería ser esa guía, ¿verdad? Entonces eso nos permite una trazabilidad completa también. ¿Y pueden requisar ustedes la mercadería? Sí, en realidad lo hace la Fiscalía. Si son maderas, ¿qué se hace con eso? Bueno, la mayoría nosotros enviamos a nuestros centros de formación de técnicos forestales. El Infona tiene 2 centros de formación de técnicos forestales. Es una carrera para chicos que terminan el colegio, es una carrera de 2 años en formato internado. Nosotros nos encargamos del alojamiento, la alimentación y también... ¿En dónde? Dentro de nuestro presupuesto. Uno está en Pirapó, sobre la ruta C, está en Itapúa, y el otro está en Mingaguazú, en Alto Paraná. Bueno. Aproximadamente tenemos 30 egresados por año, y en ambos centros tenemos aserraderos instalados en donde se procesa esa madera una vez que la Fiscalía nos da la autorización para hacerlo, y se procesa esa madera, hacemos muebles de madera, artesanías que vendemos como institución. ¿Y lo recaudado es para el Infona? Es fuente 30 del Infona, sí. O se invierte para la institución en la que forman a estos estudiantes. Así mismo, incluso esto sirve mucho también para que los chicos vayan aprendiendo a utilizar las máquinas del aserradero, para hacer muestrarios, conocer mucho lo que tenga que ver con la tecnología de la madera, ¿verdad? Cómo se reconoce un rollo de lapacho, de un rollo de eucalipto, de un rollo de ubirapetá. Realmente le damos un uso a esa madera educativo. Muchas veces también tuvimos casos en donde la Fiscalía dispone que donemos a escuelas o colegios para la elaboración de muebles, ¿verdad? Mucho depende también de cómo dispone de la Fiscalía de ese material que es incautado. Hay nomás instituciones que prefieren muebles chinos, pero ese es otro tema. ¿Huele tan rico el palo santo y el cedro? Porque veo que son utilizados, o sea, las esencias de estos 2 árboles, del tronco de la madera, se usan mucho en perfumería. Sí, principalmente palo santo. Nosotros en un momento llegamos a exportar incluso en Francia. ¿En serio? Para la elaboración de perfumes. Ahora hay que tener en cuenta que el palo santo es una especie especialmente protegida por una convención internacional. Es una especie que tarda mucho en crecer y una especie que cuesta mucho
manejarla. Es por eso que existen también normativas especiales en cuanto al palo santo, en diferencia a otras especies que tenemos, otras especies nativas en nuestro país, ¿verdad? Qué interesante. Bueno, ingeniera, vamos a hacer una breve pausa, la última. Luego ya Genial. le liberamos para que vaya un poco a cenar. Le estamos robando su tiempo también a la ingeniera. Ingeniera Cristina Goraleski, acompañándonos hoy aquí en los especiales de Mega TV. Una breve pausa, en instantes volvemos ya para la parte final. Bien, estamos ya aquí de regreso en los especiales de Mega TV con la ingeniera Cristina Goraleski, ella es titular de Infona. Ahora, ingeniera, proyectos sociales para este 2026, sabemos que tienen muchos proyectos, si nos puedes contar un poco sobre eso. Sí, bueno, mira, para hablarte un poco de cómo el sector, de hecho, yo decidí estudiar ingeniería forestal y me animé también en el 2018 a aceptar el cargo en el Infona, porque el sector forestal tiene un poder de transformación muy grande. Es un sector que no solamente a nivel nacional, sino que a nivel regional, a nivel internacional, es reconocido por ser uno de los sectores que ocupa más mano de obra y que genera una transformación en la sociedad, en las comunidades, genera un arraigo también de las personas a esas áreas. Desde el Infona nosotros evidentemente trabajamos con pequeños, medianos, grandes productores, pero el trabajo es bastante distinto de acuerdo a la magnitud de los productores, ¿verdad? O de las inversiones que hacen en el sector forestal. Tal vez hoy los grandes productores no necesitan asistencia técnica de parte del Infona, pero los pequeños productores sí. Y ahí es donde estamos focalizando hoy en día nuestra asistencia técnica en los productores de pequeña escala del sector forestal, que estamos teniendo en lugares puntuales, los departamentos de Itapúa, Cazapá, Cordillera, en donde nosotros, a través justamente de las oficinas regionales, damos una asistencia técnica, entregamos plantines para las plantaciones forestales y más recientemente un proyecto súper interesante que tenemos en conjunto con el Ministerio de Agricultura a través del Viceministerio de Ganadería, es la implantación de plantaciones forestales o manejo de bosque nativo con la producción de miel. Es un proyecto súper interesante que estamos teniendo en los departamentos de Itapúa, Cazapá y San Pedro, en donde estamos trabajando ya con productores que tienen sus plantaciones forestales, tienen 2, 3, 4 hectáreas de plantaciones forestales. ¿Cómo llevan plantación forestal con producción de miel? Y se instalan las cajas de abejas dentro del bosque o dentro de la plantación forestal. ¿Y tienen que ser plantines especiales cuyas flores ayuden a la producción de miel? ¿O no precisamente, no precisamente? Porque en realidad, bueno, en el bosque nativo la abeja es el principal responsable, digamos, muchas veces de la regeneración y eso nos permite también a nosotros, a través de esta producción, regenerar también el bosque nativo. Es como un combo. Es un combo que atiende lo ambiental, que atiende lo económico y que atiende también lo social, ¿verdad? De hecho, una experiencia súper positiva que estamos teniendo, estamos tratando un poco de acuerdo al presupuesto que tenemos de poder expandirnos a otros departamentos del país, porque una vez que lanzamos este proyecto hubo muchísimo interés de varios comités de productores con los cuales ya estamos de hecho trabajando en plantaciones forestales y nos dicen, yo también quiero para mi caja de abeja, ¿verdad? Yo también, a mí me gustó, incluso en Cazapá tenemos un comité de mujeres que ya está comercializando la miel para el proyecto de Hambre Cero. Pero o sea, no necesita ser apicultor. No precisamente. ¿Alcanza con un conocimiento básico por lo menos? Ahí es donde justamente entra el Viceministerio de Ganadería, que a través de sus técnicos van con nosotros a hacer la asistencia técnica. Nosotros hacemos lo que tenga que ver en cuanto a plantaciones forestales y los técnicos del Viceministerio de Ganadería, la asistencia técnica en cuanto a lo que es apicultura, cómo debe ser el manejo de la caja de abejas, la cosecha y la manipulación posterior también de la miel para la comercialización. ¿Y la miel que conseguís ya es tuya? ¿O, sí, claro, o es centralizada por ustedes y luego ven cómo se comercializa? No, no. Yo tengo mi plantín y mi caja y lo que produzca ahí, porque la producción de miel es bastante rentable. Es totalmente, es netamente del productor. Nosotros trabajamos... ¿Y hasta cuántas cajas uno puede tener? Perdona que te interrumpa así. Depende del productor.
Depende de su capacidad, de la cantidad de hectáreas que tenga. Justo estamos viendo en imágenes la última asistencia técnica y la entrega de cajas que hicimos Ustedes en hacen el la entrega, departamento de San ustedes Pedro. entregan las cajas. Nosotros entregamos las cajas dentro de un proyecto de cooperación que tenemos con la FAO, y es un proyecto de cooperación súper interesante, se llama Paraguay Más Verde, con fondos del Fondo Verde para el Clima, que nos permiten justamente adquirir estas cajas, todo el equipamiento de protección, el sistema de cosecha. Y nuestra forma de trabajo siempre desde el Infona fue trabajar con comités o comisiones conformadas, porque en este caso también le entregamos, por ejemplo, todo un centro de cosecha que es manejado por el comité. Qué Entonces lindo. los socios del comité llevan sus panales para realizar de alguna manera la cosecha. Y bueno, ahora estamos trabajando con el crédito agrícola también, para que estos mismos comités puedan tener la posibilidad, por ejemplo, de acceder a créditos para comprarse una ensachetera, ¿verdad? ¿Una qué? La ensachetera, que lo que hace es meter la miel en sachets, que es lo que compran hoy las empresas que están trabajando con hambre cero, ¿verdad? O sea, yo compro mucho eso en un súper. Sí, entonces lo que estamos tratando también desde el sistema MAC, ¿verdad? Que somos las varias instituciones que conformamos lo que lleva adelante, digamos, la política agraria, ganadera y forestal del país, es trabajar también entre nosotros. Ahí tenemos la combinación de la asistencia técnica del Infona, el Viceministerio de Ganadería. Una vez que estos productores ya comienzan a producir miel, tienen un volumen, entra ya también el crédito agrícola para que estos productores ya no dejen de ser asistidos de una manera en que le llevábamos nosotros las cajas o le tenemos que entregar los plantines, sino que ellos mismos ya puedan acceder a créditos, puedan bancarizarse. Se independizan prácticamente. Y independizarse justamente de esa asistencia ¿Cuántas del familias Estado. se ven beneficiadas con este proyecto? Con este proyecto en específico de apicultura son aproximadamente 200 familias. 200 familias, y eso fácilmente puedes multiplicar por 4. Sí, son aproximadamente 200 familias en los departamentos de Itapúa, Cazapá y San Pedro, pero el Infona hoy, desde el 2023, estamos trabajando con más de 1.400 familias en este tipo de sistemas, no precisamente con la producción de árboles y apicultura, sino que también con la producción de árboles y la producción de mandioca, la producción de poroto, y desde ahí es donde les estiramos también a los compañeros de la Dirección de Extensión Agraria, que nos ayudan con todo lo que tenga que ver en asistencia técnica, ya más para cultivos agrícolas o en algunos casos para ganadería. Qué interesante, ingeniera. Y nos encantaría seguir charlando. Lamentablemente a veces somos un poco esclavos del tiempo, y me gustaría estos últimos 3 minutos, algún mensaje que quieras decir a los televidentes, algo que quieras comentar, que vos consideras que quedó en el tintero y que ves oportuna la oportunidad de hacerlo público. Antes que nada, Blas, agradecerte este espacio para contar un poco lo que venimos haciendo desde el Infona. Nos encantaría que todos conozcan el sector forestal. Es un sector que hoy está teniendo un empuje de parte del gobierno muy importante, pero ese tiene un motivo, y el motivo es que el sector forestal es un sector que, como les mencionaba, puede transformar la economía, no solamente en cuanto a ganar más dinero a través de la producción forestal o que se instalen más industrias o que tengamos más exportaciones, sino que también le da calidad de vida a las personas. Entonces, pero es muy importante conocer el sector. Sí. Es por eso que nosotros también desde el Infona queremos difundir muchísima información sobre el sector forestal. Le invitamos a todos que visiten la página web del Infona, www.infona.gov.pi, en donde pueden aprender sobre manejo integral de fuego, todo lo que tenga que ver con el inventario forestal nacional, conocer los recursos forestales que tenemos a nivel nacional y el impacto que se puede generar a través del manejo sostenible de los bosques y de las plantaciones forestales. Y también no me quiero olvidar un punto muy importante, un proyecto que logramos desde el Infona, que es el proyecto Con Voz. Fue uno de los ganadores de Innovadores Públicos del CONACYT, que es un circuito que tenemos en el Infona, enfocado principalmente para colegios, escuelas que quieran ir con los grados a visitar y conocer mucho más sobre el bosque nativo de nuestro país. Es en el Infona, en la oficina del Infona en San Lorenzo, y hay todo un circuito en donde los chicos aprenden desde cómo funciona el árbol, desde las semillas hasta ya los árboles grandes que se encuentran en el arboretum. Así que le invitamos a que vayan en familia, a que vayan a través de los grados del colegio a visitar, porque es tan importante que reconozcamos y valoremos ese recurso forestal que tenemos. El Infona en San Lorenzo es el que está en la parte posterior del Ministerio de Agricultura, ¿verdad?
Sí, nosotros ¿Tiene su entrada sobre una calle que se llama Arsenales? tenemos sobre Arsenales, ahí está nuestro vivero y está todo el circuito con vos. Y tenemos la oficina central que está, que tiene su acceso sobre la avenida Eusebio Ayala, enfrente a la Facultad de Economía. ¿Y usted está ahí? Ahí estamos nosotros. La entrada por Arsenal, esto es muy personal y no creo que a nadie le importe. Por la entrada que está por Arsenal, a 2 cuadras está la casa de mamá y papá, ¿En serio? donde yo me crié. Y en ese lugar donde está hoy Infona, antes era una zona boscosa también. Sí. Y ahí nos internábamos con los muchachos a buscar a perear. Sí, hasta ahora. Sí. Te cuento que ¿En serio? a veces sí. Sí. Incluso Antes siempre la vaca era muy flaca y buscábamos a Sí. perear para hacer unos guisitos. Y vos sabés que es una zona maravillosa realmente. Ahí Hermoso estamos lugar. en Infona, hay una parte de Tienen las un vivero, oficinas. creo que también por ahí cerca. Nuestro vivero es el que está sobre las calles Arsenales, en esa entrada. Sí. Y bueno, está también el IPTA ahí. Y es auto para todo público, cualquiera puede entrar a ese Cualquier vivero. Amiga. persona puede entrar. ¿En ahí, serio? sí. No se- En los horarios. No se cobra entrada, ¿no? No, para nada. Vamos a visitar un poco. Por ahí grabamos un programa ahí desde... Sería desde fantástico. Sí. Me encantaría. Y hacer un poco en la naturaleza. Qué buena idea estás dando. Te vamos a contratar Hay como productora. estacionamiento libre, Si sin no, yo problema, conozco el sí. lugar. Es hermoso. Sí. Es hermoso. Entonces necesitamos tener a la gente a que visite un poco el vivero de Infona, que está en la zona de San Lorenzo. En la página me imagino que está todas las direcciones. Sí, tenemos Fácilmente también se llega. plantines a la venta a Sí. precios mínimos realmente. Nosotros hacemos donaciones cuando se tratan de plantatones o comités de productores o de vecinos que nos piden, pero también tenemos plantines a la venta de especies nativas, de especies exóticas, que van ahí, los pueden comprar y reciben también toda la asistencia técnica de parte de nuestros técnicos, de todos los cuidados que tienen que tener. Y de hecho también tenemos un manual que hicimos con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo sobre lo que tiene que ver con el arbolado urbano, cuáles son las mejores especies para las veredas, para las Sí. avenidas centrales, para las viviendas Qué también. interesante, porque si no te levanta toda la vereda. Ingeniera, un placer que nos hayas visitado. Te agradecemos mucho la predisposición que siempre tienes con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes en realidad por el espacio. Bueno, les esperamos en el Infona cuando quieran. Muy amable. Gracias. La ingeniera Cristina Goraleski, titular de Infona, acá conversando con nosotros y dándonos detalles bien acabados con respecto a la institución, cómo se maneja, qué hace, cuál es su objetivo y también algunos detalles que por lo menos yo no conocía y seguramente mucha gente también, ¿verdad? Tiene un vivero que pueden la gente ir a recorrer, a conocer un poco y a visitar. Está hecha la invitación. De nuestra parte, muchísimas gracias, como cada noche, gracias por estar allí del otro lado de la pantalla, por acompañarnos y por preferirnos. Les deseamos a todos ustedes un buen descanso y un buen resto de jornada. Permiso.